Hola, buenas tardes, aquí estamos en un nuevo vídeo del canal y como ya seguramente estaréis viendo por el título, se trata de los insectos como alimento o como posible suplemento dentro de productos alimenticios. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en la sociedad, sobre todo occidental, está entrando ahora mismo, podríamos decirlo, la moda de los insectos como alimento o como suplemento en productos. Eso quiere decir que ciertos productos que antiguamente o que actualmente tienen composición puramente de ingredientes que no tienen que ver con los insectos, sustituirán parte de esos ingredientes o parte de esa proporción en porcentaje por insectos. ¿Cómo será esto? Lo vamos a ver ahora en este vídeo y también vamos a ver si hay ventajas o desventajas sobre esto. Entonces, lo primero que tendríamos que preguntarnos es un alimento que tiene insectos o los insectos en sí, ¿cómo se pueden comer? A ver, evidentemente que de esto hay información previa que yo consulté, que desde hace mucho tiempo en la sociedad oriental, en Asia, particularmente en el continente, y también en algunas regiones de América Central y también de América del Sur, hay ese tipo de dieta. Entonces, los insectos se pueden comer de forma cruda, por supuesto, aunque eso no sería muy recomendable por el tema de la exposición de microorganismos a los cuales estos pueden estar presentes. Tendrían que criarse de una forma especial y, por supuesto, controlar que no haya una presencia de microorganismos dañinos. La segunda forma, por supuesto, sería hervidos. Podrían pensar ustedes quizás también que son crudos o incluso fritos. También hay otras formas en las cuales en vez de tener el insecto completo podríamos tener una parte de ese insecto. Entonces ahí es donde entra lo que os quería comentar también en la parte del título del vídeo, porque los suplementos de insectos tienen que ver con, en particular, las harinas para los productos que serían los horneados. Hay otros que no entrarán en este vídeo, si quieren pueden comentarlo, si quieren otro segundo vídeo sobre esto, pero la otra forma de comer insectos sería de trocearlos y de molerlos para que de estos se pudiese fabricar una harina, es decir, triturarlos de una forma tan fina a que se pueda generar de su cuerpo pues la harina, esa textura de la harina, o si no también volverlos polvo. Otras formas existen también como el liofilizado, o por supuesto también serían los fermentados, y aparte de estos los extractos de proteínas. Se puede pues extraer solamente la composición proteica de estos insectos y pues utilizarse en los alimentos. A ver, aparte de estos extractos realmente tenemos, tengo que seros sincero, tenemos también en productos cárnicos lo que sería un hidrolizado. Si no saben qué es un hidrolizado, yo os lo comento ahora mismo. Un hidrolizado sería la degradación del insecto y de sus partes corporales, podríamos decir también de las partes moleculares, hasta que nos quedemos con un extracto líquido que al final pues se utiliza. Ese hidrolizado pues normalmente puede contener pues proteínas y que aislemos ciertos elementos como las grasas, como los carbohidratos. Incluso podríamos aislar y filtrar minerales. Depende de los recursos y también depende del objetivo, porque a veces puede ser también costoso ese procedimiento. Volviendo a lo que estábamos hablando de los insectos que podrían ser comestibles, sea en una forma pues completa, entera de su cuerpo, del insecto, o triturados como harinas y polvo. Esos insectos tienen obviamente ventajas y desventajas. Si no saben cuáles son, ahora mismo las vamos a ver. Empezaríamos por supuesto por las ventajas. Entonces los primeros serían que los insectos, a diferencia de lo que sería por ejemplo la composición de la harina en general, los insectos presentan un porcentaje mucho más alto en proteínas, también en grasas y en lo que serían minerales a la propia harina. Y si eso no es suficiente, también tienen un porcentaje más reducido de carbohidratos. Esto independientemente de si se consume el insecto como tal o si se consume como suplemento dentro de la harina,
porque se podría parte de esa harina, un porcentaje de esta harina, sustituirlo con harina de insecto, es decir, hacer una combinación de las dos, y que así la harina de los productos horneados tenga más proteína y tenga más valor nutritivo. Por supuesto, en esto entraríamos en detalles también secundarios de que hay una buena absorción de las proteínas de los insectos que se estarían utilizando para la harina en particular, porque hay diferentes especies que se han estado estudiando. Aparte de esto, otra ventaja sería de que es menos costoso como procedimiento y como mantenimiento de la cría de los insectos que, por ejemplo, la ganadería. Objetivamente podríamos decir que no es necesario prescindir de la ganadería completamente, pero es una fuente alternativa y sustituyente de proteínas y también de otros nutrientes que son necesarios para nuestra dieta. Así podríamos ser más respetuosos con el medio ambiente. Dicho todo esto, pasaríamos a lo que sería ya el punto de las desventajas. Entonces, ¿cuáles son realmente las desventajas de estos alimentos que son bastante novedosos, al menos en la cultura occidental y en la sociedad occidental? Pues, a ver, empezaríamos primero por el tema de las relaciones de las grasas. En la composición de las grasas tenemos diferentes tipos de ácidos grasos, de lípidos, podríamos decirlo así. Entonces, tenemos los ácidos grasos omega 6 y el omega 3. Estos ácidos os explicaré ahora mismo a continuación por qué son tan importantes, y es importante también de que tengan una buena relación entre ellos, de que no haya demasiados omega 6 y de que no haya muy pocos omega 3. Eso es porque ambos ácidos participan en lo que serían respuestas inflamatorias, como por ejemplo la respuesta inmune. Entonces, los omega 6 son inflamatorios, producen moléculas que son los eicosanoides, que son derivados de estos ácidos omega 6, y estos eicosanoides inducen inflamación, pueden participar en procesos de inflamación. Los omega 3 hacen lo contrario, también hacen que de ellos se fabriquen derivados que son eicosanoides, pero son eicosanoides antiinflamatorios. Son el mismo grupo de moléculas, pero en una subcategoría que son antiinflamatorias. Entonces se van compensando. Estamos buscando un equilibrio porque al fin y al cabo para nosotros la respuesta inflamatoria, por ejemplo, es algo bueno cuando estamos frente a una enfermedad, a poder defendernos. Entonces necesitamos poder inducir esta inflamación en algunos casos que hace falta. Entonces tampoco sería favorable reducir el omega 6 completamente. Necesitamos buscar un equilibrio. Entonces la desventaja aquí es que esta composición de harina de insectos combinada con la harina normal hace que por parte de la harina de los insectos haya mucha descompensación de N6 comparado con N3. Eso es un nombre científico que se utiliza para el omega 6 frente al omega 3. N6 y N3. Son relaciones que son superiores a 10 a 1. Eso significa que en un gramo de omega 3 hay mucho más que 10 gramos de omega 6. En algunos estudios se han visto que son superiores a 100, es decir, 100 gramos de omega 6 por un gramo de omega 3. Entonces, ¿qué podría producir esto? Esto está asociado y podría inducir una inflamación crónica en las personas que consumen mucha de esta harina, y también está asociado a lo que serían enfermedades cardiovasculares. Esas personas podrían tener un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares. Aparte de esto, tengan en cuenta otra cosa sobre el tema de las grasas, y hay una mala relación de las grasas poliinsaturadas frente a las saturadas. Eso quiere decir que hay muchas grasas saturadas frente a poliinsaturadas en lo que sería la composición de la harina de los insectos. Esto lleva al mismo destino. Podría empeorar la salud cardiovascular y por lo tanto llevar a mayor riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular si se consume en exceso. Prosiguiendo con las desventajas, la siguiente que nos tocaría sería sobre los metales pesados. A ver, os comento, los metales pesados dentro de lo que sería la composición de esa parte de la harina de los insectos, y en los insectos en general, incluso en los que estábamos hablando, los crudos, los horneados, los que eran el cuerpo del insecto en sí, estos no tienen unos valores establecidos que sean específicos para productos de insectos, que serían valores límite que no deberían ser superados cuando hay insectos en el alimento, cuando el alimento está hecho o
parcial o totalmente de insectos. Entonces yo, por lo que estuve viendo en los artículos que estaban estudiando, estaban utilizando valores generales. Claro, estos valores generales en algunos tipos de alimentos con insectos sí que se cumplían y estaban por debajo del límite establecido del número, pero en otros estaba superior. Entonces se estaban superando los límites generales de los metales pesados, cosa por la cual yo hago un llamamiento y también advertencia de que se deberían establecer pues unos límites que serían específicos para la comida de los insectos. Siguiente punto y el último de las desventajas que yo encontré es el tema de la alergenicidad. Claro, ¿esto qué quiere decir? El desarrollo de alergias al alimento. ¿Es posible desarrollar alergias? Sí, esto se ha visto que personas que tienen alergia a animales artrópodos marinos, pueden ser marisco, pueden ser moluscos, pueden ser de muchos tipos, pero lo importante es que como conservan junto con los insectos evolutivamente a nivel funcional y estructural una proteína que es la tropomiosina. Esa proteína, aparte de otra que se comentaba también en el artículo que era la arginina quinasa, esas dos proteínas, como coinciden, personas que comen marisco y su cuerpo detecta que el marisco tiene esa proteína, reacciona y da una respuesta alérgica. Personas que comen insectos y que estos insectos tienen esa proteína, les pasa lo mismo, aunque sean insectos, es porque la proteína es o muy similar o idéntica a la del marisco. Claro, en estos casos yo entiendo que como son también animales taxonómicamente pues con cierta distinción, sí que es muy grande la similitud entre las proteínas. Pero el mensaje en esta desventaja es que estas proteínas, a no ser que sean inhibidas por hidrólisis a niveles muy elevados de grado de hidrólisis, se tienen que destruir y fragmentar en péptidos hasta un 60 y pico, 80%, puede seguir dando alergenicidad. Puede ser alérgeno todavía, si son los niveles por debajo de esta hidrólisis. Una curiosidad que os quería compartir en este vídeo es que no hay unos límites microbiológicos específicos de productos horneados en sí. Estaba buscando, pero realmente los límites microbiológicos que se adoptan para analizar estas comidas se hacen a partir de lo que serían registros y tablas generales que están pues recopiladas en diferentes reglamentos y en diferentes normativas, pero son normativas genéricas. Hay otros alimentos que a lo mejor son los productos derivados de la leche o la propia leche en sí, también tienen obviamente todo lo que sería la gama de pescados, de marisco, etcétera, que también está muy bien controlada. Pero el tema de productos horneados en sí, yo no encontré, ya no estamos hablando de insectos, no encontré de productos horneados en sí límites microbiológicos específicos, cosa que estaría bien que se hiciera, ya que para algo pues se le está pagando estas comisiones y estas comisiones pues son internacionales que deberían estar emitiendo estos documentos para que podamos tener la información siempre a mano. Y los metales pesados es también otro tema que ya comentamos, pero que vuelvo a insistir. Entonces, ¿cuál es la conclusión de todo esto? Todo lo que provenga de insectos, al menos de las especies de insectos que hasta ahora se han estudiado y tienen una larga historia de comestibilidad sin dañar a los consumidores, son potencialmente saludables y nutritivos para nosotros. Son una fuente alternativa y con posible sustitución, aunque no completa sino parcial, para los productos, por ejemplo, de origen cárnico o de los pescados y mariscos, porque tienen un alto valor en proteínas y también en grasas, y aparte de esto también en minerales, y bajos en carbohidratos. Claro, a todo esto y sin embargo debemos poner el pero de que tienen su composición de grasas alterada. Es una composición de grasas desfavorable si se consumen en exceso y si solamente se consumen productos de este estilo. Tengan en cuenta lo que comentamos de los omega 6 y de los omega 3, de las posibles inflamaciones que se podrían producir, una inflamación crónica. Entonces deben acompañarse para ser suplementados por una dieta equilibrada.
una dieta equilibrada a otros tipos de alimentos que puedan compensar esta descompensación de la relación entre omega 6 y omega 3 y también de grasas poliinsaturadas y saturadas. Y esto haya sido todo, espero que os haya servido este vídeo y que sinceramente si hay otros tópicos como este o de otra índole, sea de nutrición, sea de ejercicio físico o del tema psicológico mental, podrían comentarlos y los estudiaríamos para traerlos aquí en el canal. Para no perderos los resúmenes y otros tipos de publicaciones, sigan también las redes sociales que estarán dejadas en la descripción, al igual que el resto de contenido junto con todas las referencias consultadas. Un saludo y hasta la próxima.